Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver la tercera parte de lo que corresponde a la ley 6744, ¿ya? La ley que establece el seguro social ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En las sesiones anteriores hemos visto parte de las tres prestaciones principales que establece el seguro, tanto las médicas como las preventivas. Ahora, ¿qué nos queda? Empezar a ver también las prestaciones económicas, ¿ya? Ahora, las prestaciones preventivas, repasando un poco la sesión anterior, son las que otorga el organismo administrador en un contexto de asistencia y en un contexto de asesoría. Ya asistencia en conforme a la necesidad de capacitación de la entidad empleadora. O sea que la mutualidad te puede prestar capacitaciones de manera gratuita, ya en distintas modalidades, a todas las empresas que están adheridas a ellas. O sea, por ejemplo, si la mutual eh, IST tiene tres empresas A, B y C, estas tres empresas pueden tener capacitación de manera gratuita por parte de la mutualidad, ¿ya? Y también pueden participar en los distintos cursos, por ejemplo, que haga esta mutualidad. Hay muchas que trabajan con cursos abiertos, entonces colocan o promocionan un curso con una cantidad de gente y puede ir cualquier persona de las empresas que están adheridas a ella. Ahora, también entrega asesoría en eliminación o control de las causas de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales, ¿ya? Para así poder dar un cumplimiento a lo que estipula o versa la ley, ya que en el fondo el organismo administrador sea un ente en el cual pueda ayudar en distintos ámbitos a que las empresas que están adheridas a ella puedan gestionar sus riesgos, ¿ya? Mediante distintas medidas de control que estas pueden desarrollar y deben desarrollar. Ahora, las prestaciones médicas que siempre van a estar cuando subsistan los síntomas de las secuelas, o tú sigas con alguna molestia producto de un accidente, o tú ya estés con una enfermedad profesional declarada. Y en ese aspecto, tú vas a estar recibiendo hasta que tú ya seas dado de alta las distintas prestaciones médicas. Ahora, es un derecho de otorgamiento gratuito, o sea, a ti se te da gratis, siempre que tú has sufrido un accidente de trabajo o has sido diagnosticado de una enfermedad profesional. No nos olvidemos que ambas tienen que tener ciertas características o reunir ciertas características, como por ejemplo, haberse desarrollado o manifestado en el transcurso del trabajo o haciendo tu actividad directa, ¿ya? Recuerden que si un trabajador se accidenta, pero porque él generó el accidente en sí, esto pasa a llamarse o pasa a ser una negligencia inexcusable, ¿ya? O sea que en el fondo no es accidente de trabajo producto de que el trabajador lo generó. Distinto es el caso si un trabajador genera un accidente a un compañero, ¿ya? Eso técnicamente no va a ser negligencia, eso se va a tipificar como un accidente del trabajo. Ahora, las prestaciones médicas o las siguientes prestaciones que se van a otorgar van desde la atención médica, pasando por hospitalización, medicamentos, algunos fármacos, prótesis y rehabilitación, y también los gastos de traslado. ¿Ya? O sea, si el trabajador no tiene él o los medios para poder trasladarse por sí solo, ya la mutualidad le va a prestar este servicio. ¿Ya? Ahora, hay un tema muy importante acá, que es la rehabilitación física y la reeducación profesional. ¿Ya? Producto de un accidente en específico, quizás el trabajador no pueda o no quede no pueda realizar en realidad su labor habitual antes que tuviese el accidente, o quizás perdió una parte de su cuerpo. El sistema mutual de las mutualidades en sí, no siendo referencia a una empresa en específico, eh, al tener, al trabajar con el accidente de trabajo, entiende esto, ya por lo tanto va a generar distintas instancias para que el trabajador, entendiendo de que nunca va a quedar en un 100% o con la misma condición antes de que sucediese el accidente, pero va a poder tener una forma de poder trabajar y poder seguir desarrollándose como trabajador o como persona. ¿Ya? Esto la ley lo entiende, para que también lo veamos desde esa perspectiva. Por lo tanto, al realizar una rehabilitación física y una reeducación profesional, se está cumpliendo uno de los espíritus de la ley de accidente de trabajo, ¿ya? Que en el fondo es que las personas puedan seguir desarrollándose. Las prestaciones económicas, ¿ya? Tienen por objetivo reemplazar las remuneraciones o rentas,
mientras se encuentran incapacitados para trabajar en forma temporal o permanente, producto de haber tenido o haber, claro, haber tenido un accidente del trabajo o haber desarrollado una enfermedad profesional. También hay que entender que cuando yo no puedo trabajar, producto de que tuve un accidente del trabajo, ¿ya? Hay que entender que en ese momento mi capacidad de ganancia es igual a cero, mientras tenga la licencia médica de origen laboral. Esta licencia médica de origen laboral, la ley lo entiende como que durante ese periodo el trabajador no puede trabajar y su capacidad para hacer trabajo es igual a cero. Por lo tanto, ¿cómo se entiende esto? De que tú igual tienes que recibir tu remuneración para poder subsistir. Por lo tanto, la misma ley entiende esto, ya que en el fondo se te va a reemplazar la remuneración que tú no estás recibiendo. O sea, se te va a seguir pagando tu sueldo. Es un tema bastante importante que tomar en cuenta. Ahora, ¿cuáles son las prestaciones médicas en realidad? Vamos a tener las siguientes, que son subsidio por incapacidad laboral, indemnización global, pensión de invalidez parcial, pensión de invalidez total y pensiones de sobrevivencia. Estas van a ser las 5 tipos de prestaciones económicas, ya que un trabajador en distintos contextos o distintos tipos de accidentes puede recibir tanto él como en aspecto su familia. Ahora, ¿quiénes tienen derecho a la incapacidad o subsidio por incapacidad laboral? Trabajadores que se encuentren incapacitados, temporalmente para trabajar, producto de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional. Ojo, incapacitado temporalmente significa de que durante el tiempo que él no puede trabajar, ya él va a tener que recibir un reemplazo de su remuneración, ¿ya? Y esto puede ser por 15 días, por 20, por 30 días, ya que es lo que lo que en el fondo puede durar su licencia médica, ¿ya? Recuerden que nosotros no somos quien para poder cuestionar que una licencia dure tantos días. O sea, nosotros no somos quien para poder cuestionar eso. Ahora, ¿por cuánto tiempo se puede percibir los subsidios por incapacidad temporal? ¿Ya? O sea, ¿cuánto es el tiempo que yo puedo estar recibiendo esto? Entendiendo de que no puede ser algo infinito, ¿ya? Y eso la ley vamos a ver cómo lo puede versar. Siempre que requieras reposo, tienes derecho a este beneficio hasta la curación o declaración de invalidez. O sea, tú puedes, por ejemplo, quedar inválido producto de un accidente, pero no es que tú tuviste el accidente y automáticamente quedaste inválido, no. Esto se tiene que declarar, ¿ya? O sea, va a pasar un tiempo desde que tú sufriste el accidente, empezaste a recibir distintas prestaciones, hasta el punto en que ti se te declara invalidez. Ojo, esto puede ser que tú quedes inválido o no quedes inválido, puede sí o no. O sea, no es necesariamente que tú sufras un accidente, vas a quedar inválido. Por eso que en este párrafo dice, hasta la curación o declaración de invalidez. Ahora, dicho beneficio se puede recibir por un plazo máximo de 104 semanas, pero si al término de este plazo aún permaneces incapacitado para trabajar, el organismo administrador deberá otorgar transitoriamente una pensión de invalidez total. Y una vez que tu tratamiento médico finalice, evaluar si es que presentas una incapacidad presumiblemente permanente. O sea, a mí me van a dar esta licencia o este pago por un plazo máximo de 104 semanas. O sea, poniéndolo un caso hipotético, si un mes tiene 5 semanas, ¿ya? O 4 semanas, para ser un poco más preciso, un año va a tener 48 semanas. O sea, estos 104 semanas es un periodo más o menos casi 2 años, un poquito más de 2 años. O sea, tú mientras puedes en el fondo estar recibiendo esto, ¿ya? Porque la ley entiende que si tu licencia médica dura más de eso, es que lo más probable es que puedas tener una invalidez en un porcentaje, ¿ya? O sea, un grado de invalidez. Ahora, si ya esto pasa, este periodo de tiempo,
lo más probable que ya entre en el sistema para que se te pueda declarar tu invalidez o presumiblemente una invalidez. Ahora, mientras pasa esto, se va a otorgar una pensión transitoria. O sea, mientras se ve este tema legal, tú vas a seguir recibiendo tu dinero. Ahora, una vez que termine esto, ya esto tiene que también entrar a un proceso de reevaluación. Ahora, ¿en qué consiste la indemnización global y quién las puede recibir? Recuerden que la indemnización global es el segundo tipo de prestación económica que puede recibir una persona. Ahora, es una suma de dinero que se paga de una sola vez, o en mensualidades, a los trabajadores que presentan una incapacidad permanente igual o superior al 15 e inferior al 40%. O sea, que en la práctica ellos pierden a ver, la capacidad de ganancia es la capacidad que yo tengo para poder desarrollar un trabajo. ¿Ya? Entendámoslo así. Ahora, yo quizás me dan de alta, pero yo no voy a quedar con la misma capacidad de antes para poder trabajar. Por lo tanto, puedo tener una pérdida. O sea, puedo quedar con un 90% de incapacidad o un 60% de incapacidad. Como les decía anteriormente, esto lo ve un médico o una comisión médica en realidad. Ahora, si mi grado de incapacidad es entre este rango, superior al 15 e inferior al 40, ya el monto de indemnización varía según el porcentaje de incapacidad fijado y fluctúa entre 1,5 y 15 veces el sueldo base. O sea, ojo con esto, sueldo base. El sueldo base no es lo mismo que el sueldo imponible. ¿Ya? O sea, el sueldo base es, como lo dice su nombre, es la base con la que se realiza el cálculo de la remuneración que tú vas a recibir. ¿Ya? Y eso hay una diferencia. Eso podemos también comentarlo en la clase. Ahora, en la clase grupal. Se entiende por sueldo base el promedio de las remuneraciones o rentas sujetas a cotización, percibidas por el trabajador en los 6 meses calendarios inmediatamente anteriores al accidente de trabajo o el diagnóstico de una enfermedad. Y nunca se olviden de aquello. La enfermedad profesional se tiene que diagnosticar. ¿Ya? O sea, si un trabajador me dice, escucho poco, no, jefe, usted está sordo. Uno no le puede decir eso al trabajador. ¿Ya? Ese es un diagnóstico que implica un estudio médico, y eso tiene que realizarlo un médico o un equipo médico, ¿ya? Para que nunca perdamos ese horizonte. Ahora, ¿quién tiene derecho a una pensión de invalidez parcial? Los trabajadores a quien se les ha fijado una incapacidad presumiblemente permanente, igual o superior al 40 e inferior al 70%. Ahora, dense cuenta, incapacidad permanente, a diferencia de lo primero, de una incapacidad temporal. La incapacidad temporal va a ser un tiempo específico en el cual tú tengas una pérdida de capacidad de ganancia igual a cero. En este caso, cuando tenemos una incapacidad permanente, tu pérdida de capacidad de ganancia va a ser permanente en el tiempo, pero no en un 100%, sino en un grado de invalidez. ¿Ya? Y eso, como les decía anteriormente, no lo decidimos nosotros, lo decide una junta médica o un médico especialista. Ahora, ¿quién tiene derecho a una pensión de invalidez total? Los trabajadores a quien se les ha fijado una incapacidad presumiblemente permanente, igual o superior al 70%. O sea, yo ya perdí prácticamente más del 70% de mi capacidad física para poder trabajar. Y eso es bastante considerable. Ahora, no nos olvidemos de que esto se calcula en base al sueldo base. ¿Ya? Y el promedio del sueldo base en realidad de los últimos 6 meses antes de tener un accidente o ser diagnosticado con una enfermedad profesional. Ahora, repasando un poquito el tema del diagnóstico de enfermedad profesional, recordemos que la enfermedad profesional tiene un tiempo en el cual ésta se desarrolla. Y esto es el periodo de latencia, es el periodo en el cual la persona va a desarrollar una enfermedad profesional y no empieza a presentar grandes síntomas, hasta un tiempo tal en el que sí va a presentar un síntoma. O sea, esto puede ser de manera progresiva, 10, 12, 15, 20 años, dependiendo de la enfermedad, o también dependiendo de la enfermedad que tú desarrollas, o también dependiendo de la gente
que podemos nosotros tener en nuestro ambiente de trabajo, ¿ya? Que en Chile hay varios casos específicamente asociados a ruido, que en este caso es la hipoacusia neurosensorial, y a cílice, que es la famosa silicosis. Ahora, pensión de sobrevivencia. ¿Quién tiene derecho a esta? La cónyuge sobreviviente, la madre de los hijos de filiación no matrimonial, el viudo inválido y los hijos del trabajador fallecido. Y a falta de esto, los ascendientes y demás descendientes que le causaban asignación familiar en los términos y condiciones que la ley 6.744 establece, ¿ya? O sea, quizá el trabajador, ojalá no sea así, fallezca, ¿ya? Por lo tanto, las personas que estaban técnicamente como una asignación familiar, y también los hijos de filiación no matrimonial, o sea, los hijos que no están concebidos dentro del matrimonio, si mi concepto no falla con lo que dice acá, tienen también derecho a poder recibir esta pensión de sobrevivencia, ¿ya? Ahora, ¿dónde puedo reclamar en caso de no estar conforme con las prestaciones? Ya. Muchas veces uno puede, y de hecho uno está en el derecho de pedir, por ejemplo, que se recalculen estos elementos, ¿ya? O que se recalcule una pensión. Y para eso, ante cualquier reclamo, apelación o denuncia o disconformidad, puedes dirigirte a la Superintendencia de Seguro Social, la famosa Suceso. Y acá está su página web, www.suceso.cl. Ahora, tratándose de disconformidad en el porcentaje asignado a tu incapacidad, debes reclamar primero ante la Comisión Médica de Reclamos, la COMERE, ubicada en Monjita 691 Santiago, ¿ya? O sea, chiquillos, acá nosotros estamos viendo lo que puede pasar cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Si ustedes se van dando cuenta, los contras de no hacer prevención de riesgo, o los contras de que la empresa no cumpla su función y no entienda las responsabilidades que tiene producto de la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, tiene una repercusión, no solamente en el pago del seguro, sino que también tiene una repercusión directa en la salud y bienestar y vida de las personas. O sea, es algo que no debiese ser de esa forma, chiquillos. Así que tengan muy buen día, cuídense mucho por favor, que estén muy bien y nos vemos en la próxima clase.